El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, estamos, como les decía, celebrando la fiesta de la Divina Misericordia. Y es un regalo para nosotros los cristianos poder celebrar a un Dios misericordia, por una sencilla razón. ¿Cuál será esa sencilla razón de agradecer la misericordia de Dios? Por una sencilla razón, y se las voy a decir. Porque nosotros los seres humanos, creación a imagen y semejanza de Dios, somos pecadores. ¿Sí? Si hay algo que nos ubica, si hay algo que es una realidad, es nuestro pecado, y nos ubica, nos hace entender que somos seres humanos y que muchas veces somos complejos. Pero gracias a la misericordia de Dios siempre tenemos la oportunidad de avanzar. Por eso es importante agradecer la misericordia de Dios. Misericordia. Misericordia, el Señor da su corazón a nuestra miseria. Somos miseria bendecida. No los estoy insultando, estoy simplemente diciendo una verdad, no para que nos sintamos. Pero sí, ¿qué necesidad tiene Dios de nosotros? Si tú te pones a pensar, si te pones de pronto a analizar, ¿qué necesidad tiene Dios de ti? Pues no tiene ninguna necesidad, porque Dios es Dios. Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede y todo lo puede hacer contigo o sin ti, ¿o no? Pero la misericordia de Dios es tan impresionante que Dios cuenta contigo. Dios no me necesita a mí, sin embargo,
Dios en su infinita misericordia me hace necesario. ¿Por qué? Porque Dios me ama. Porque Dios me ama. Y definitivamente eso, entenderlo y experimentarlo, es capaz de transformar mi historia personal. El sentirme amado. Si yo me siento amado, yo no tengo por qué buscar. Yo no tengo por qué dudar. Yo no tengo por qué. Simplemente me siento amado y eso me basta. Decía Santa Teresa de Ávila, ¿no? Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. ¿Sí? Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien tiene a Dios, nada le falta. Solo Dios basta. Y eso lo entendió una persona enamorada. Enamorada del Señor, que se enamoró de su complejidad. Que no somos fáciles. No somos fáciles. Nosotros somos un paquetico. Un paquetico muy grande. Como los apóstoles, ustedes escucharon el evangelio de hoy. Estaban encerrados a puerta cerrada. Los benditos con miedo, tenían miedo. Miedo. Y nosotros muchas veces también somos así, miedosos. Y muchas veces somos obsesivos con nuestros temores, con nuestros miedos, con nuestros pecados, con nuestro pasado. Somos obsesivos. No salimos de allí. Que nos cuesta creerle a Dios, nos cuesta tener fe. Muchas veces es preferible dar un salto de fe que un paso en falso. Dar un salto de fe que un paso en falso. Ayer les contaba, una vez, yo no sé si ustedes alguna vez se han arrojado de una piedra alta, así de como de unos 4 metros, 5, no sé si estoy exagerando, 5 metros, una piedra. Se han arrojado a un río, a un lago, no sé si lo han hecho alguna vez. ¿No? A mí me tocó hacerlo una vez. Y lo más tremendo de todo es que yo estaba nadando en el río y yo miraba la piedra pequeña. Yo decía, no, eso es pero facilísimo. Cuando me subí, ay, mamá. Sí, estaba muy alto. ¿Y saben qué es lo que pasa? El fenómeno, y eso pasa lo mismo en la vida espiritual. Cuando uno se queda en el borde, mirando, y mirando, y mirando, uno jamás se tira. ¿Sí o no? Si usted se queda mirando, contemplando ahí el límite, usted jamás lo hace. Usted le toca tomar impulso, ni mirar ni nada y hágale. Láncese, porque si no, no lo va a hacer. ¿Sí? No lo va a hacer. Y es mejor y esa es la vida de la fe. El creerle a Dios es dar un salto. O sea, si usted se queda ahí mirando, se queda mirando los riesgos, ¿será que le creo? ¿Será que no le creo? Terminamos deshojando margaritas. ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? Y al final se queda con la última, la del triste. ¿No me quiere? Y entonces hay que arrojarse, y eso es la vida de la fe. Si tú te quedas mirando, si eres obsesivo con tus temores, obsesivo con tu pasado, con tus fracasos, jamás vas a experimentar la providencia de Dios, la ayuda de Dios, el auxilio de Dios. Jamás lo vas a hacer. Y eso, miren, eso nos lo van a pedir tarde o temprano. Tarde o temprano la vida nos va a pedir dar saltos de fe. Tarde o temprano. Si tú no te defines, la vida tarde o temprano te define. Tarde o temprano la vida te va a coger y te va a empujar. ¿Sí? A mí me empujó la vergüenza porque yo decía, Dios mío, ya me subí, me tengo que tirar. ¿Sí? Tarde o temprano. Porque si uno no se va a quedar con miedos. No hay nada más terrible que uno. No es pecado sentir miedo. Quiero aclararlo. No es pecado sentir miedo. Pero sí, cuando uno se queda ahí, y no toma el riesgo, jamás va a experimentar los imposibles de Dios. Los imposibles de Dios se dan cuando tus posibles se acaban. Cuando tus posibles se acaban, ahí se da lo imposible.
Sí, ahí empieza uno a experimentar y a tener una relación cercana con Dios, una relación que no es teórica. Y créame que esto no se aprende ni en los libros, no se aprende en las enciclopedias, esto se aprende con la vida, ¿sí? Tener miedo no es pecado, ¿no? El otro día iba, ¿sí? Ayer también les contaba que para temerosos, yo soy un temeroso, todos tenemos, yo soy muy temeroso, pero en esos temores me descubro. Y descubro la necesidad que tengo de que mi fe se aumente día tras día. Y descubro la necesidad que tengo de pedirle a Dios todos los días, en todo instante, pedirle a su infinita misericordia que aumente en mí la fe, que aumente en mí la confianza. Muy temeroso, ¿sí? Ustedes no lo van a creer, ¿no? Pero a uno le tiemblan las piernas, ¿sí? Uno los ve a ustedes y a uno le tiemblan las piernas. Pero y hay muchos temores, muchos temores. Yo tengo miedo a volar. Eso es una cosa. O sea, no le tengo miedo a lanzarme, pero sí a volar, ¿no? Y siempre que he tenido la oportunidad de volar, siempre yo digo, Señor, yo quiero ir al cielo, pero no de esta forma, no de esta forma, no de esta forma, ¿sí? No de esta forma. Y siempre que he tenido la oportunidad de hacerlo, siempre al lado mío se sienta alguien que es peor de miedoso que yo. Impresionante, porque cuando tú tienes miedo, preciso, alguien del lado tiene miedos también. Y llega un momento en que o me ahogo o me consumo con el otro, o me venzo y animo al otro. ¿Sí? Una vez me tocaba así despegando un avión y una señora al lado. Y yo que estaba allá, y yo, tranquila, no pasa nada. Tranquila. ¿Sí? Haga de cuenta que esto es un carro que cogió un hueco. Y yo estaba, pero que me moría, ¿no? Entonces no es pecado sentir miedo, pero sí muchas veces uno tiene que superarse. Porque si no, no se hunde, termina uno un ciego guiando a otro ciego. Entonces te toca un momento en que controlarte y decir, bueno, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás? ¿Crees o no crees? Y si crees, aún a pesar de tus miedos, lánzate. Ya. Lánzate y ya. Empieza a experimentar lo imposible de Dios. Si no, te vas a quedar ahí. Y con el otro ahí. Cuando hay otro y otro y empieza la conexión, entonces uno se paraliza y todo se paraliza y nada se da. Nada se da. Y para contarles más chismecitos de la vida personal, ¿no? Una vez estaba yo también, estábamos en un paseo familiar y yo estaba así, no estaba así vestido ni nada, estaba incógnito así, agarrado de esa lancha y esa lancha. Y había una señora preciosa al lado llorando y gritaba, ¡ah! Y llorando y todo eso. Y estaba mi sobrinito, estaba de 10 años y los sobrinitos siempre lo dejan a uno, los botan a uno al agua. Y me impresiona la fe de los niños, ¿no? La tranquilidad de los niños. Uno entre más grande, más viejo, más asustado, los muchachitos van así como que gozándosela. Y estaba así el sobrinito gozándosela y todo eso. Y yo así, la señora gritando. Y yo ahí, y bueno, ojalá esto no se voltee. Y el niñito coge y le dice a la señora, señora, tranquila, no llore, mire que aquí va un sacerdote, va de lado suyo. Entonces me tocó soltarme así y decir, no, sí, claro, no. Sí. Entonces, miren que si tú no te defines, la vida te define. Si tú no te defines, la vida te define. Hay cosas que no tienes alternativa. Tú como padre de familia, llega un momento en que no tienes alternativa, o te lanzas o te lanzas. Porque si no, tus hijos te definen, tu esposa te define. Llega un momento en que esto no es una telenovela, o sirves o no sirves. Si no sirve, pues no estorbe. ¿Sí o no? Igual la esposa, llega un momento en que no tiene alternativas, o se lanza o se lanza. Llega un momento en que uno tiene que lanzarse. Y el lanzarse no significa que sea agradable. Exige de parte nuestra una confianza absoluta en Dios y no es fácil. Pero lo bonito de todo esto es el aprendizaje que llega después. El aprendizaje que llega después de todo. Nuestros fracasos, nuestros errores, nuestro pasado. Si en algo tienen de productivo, es que nos enseñan a nosotros a no cometer los mismos errores. Pero si hay algo que es
terriblemente, o sea, si hay algo que es terriblemente un fracaso en el ser humano, es que a pesar de los fracasos, los errores, los golpes de la vida, se sigan dando con la misma piedra. O sea, Dios no te va a juzgar a ti por tus pecados pasados, no te está juzgando. Pero Dios sí te dice, ya no te juzgo, te perdono, levántate, no peques más, pero no te sigas dando con la misma piedra. Y hay gente obstinada. Eso es lo que se llama obstinación y terquedad en el pecado. Porque sabemos que no es por ahí y seguimos por ahí, ¿no? Eso es lo que se llama cuando uno peca tercamente. No sé si usted conoce un terco. El terco, pero hombre, ya se ha dado por ahí y siguen y siguen y siguen. ¿Saben qué? Si ustedes conocen a alguien así, órele al Espíritu Santo por esa persona. Y dígale al Espíritu Santo, porque usted ya no va a hacer nada. Y dígale, Señor, ilumínalo o elimínalo, pero haz algo con él. Si conocen a alguien así que es terco, obstinado, no se amargue la vida. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Muchas veces nosotros tenemos la felicidad ahí al frente, en nuestras narices, nuestra felicidad está aquí, y nosotros sabiendo que no es por aquí, nos vamos por ahí. Qué curioso, ¿no? Qué complejo es el ser humano. Y sin embargo, esa complejidad Dios la ama. Esa complejidad Dios la ama de una forma profunda, impresionante. O sea, ¿qué necesidad tienes de mí? Salmo 8, Señor, ¿qué es el hombre, Señor? ¿Qué es? Cuando contemplo el cielo y las estrellas, el firmamento y todo lo que has creado, pienso en una cosa: ¿qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? Todo un universo y nosotros ante Dios, ¿qué somos? ¿Qué somos ante Dios? Piénselo, medite. ¿Qué es usted ante Dios? Sino un simple microbio con corbata. Sin embargo, es tan amado por Él, tan amado. Eso que aparentemente no es nada, es mucho para Él, porque usted es la creación perfecta de Él. El ser humano complejo es la creación perfecta de Él. Es lo maravilloso. Hay galaxias, hay nebulosas, hay planetas, hay animales, hay de todo. Y de todo eso, el hombre es la imagen y semejanza de Dios. Qué impresionante. Eso no sé si eso les enternece. No sé si eso los conmueve. ¿Sí los conmueve? No, pero ¿sí los conmueve? No. Sí, y esto lo digo con temor y temblor, porque a veces uno puede ver la gente como que sí. No, esto es una experiencia maravillosa. Cuando digo, Señor, pero ¿qué necesidad tenías de mí? Usted no se ha puesto a pensar. A veces yo digo, pero Dios mío, yo que soy un paquetico tan complicado, Señor, tú no tenías necesidad de mí. Y sin embargo, gracias porque aquí estoy, me has llamado. No tenías necesidad de mí, pero aquí estoy. ¿Sí? Cuando recién me ordené sacerdote, alguien me decía, yo no creí que usted iba a llegar a ser sacerdote. Y yo le decía a esa persona, yo tampoco. ¿No? ¿Sí? O es como les pueden decir a ustedes, yo no creí que ustedes iban a durar tanto en ese matrimonio. Y usted se pone a mirar, pues tampoco. Sí, hay gente que dice, pero usted ¿cómo hace? Y usted a veces se queda sin respuestas. No sé. Es la gracia divina. No sé. ¿Cómo hace? No sé. Es la gracia de Dios. Y para eso no hay respuesta humana. Ahí es donde entra el milagro, lo imposible de Dios, los imposibles de Dios. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para el que tiene fe. Por eso la fe es el motor que debe movernos. Y a veces uno puede sentirse desanimado porque uno puede llegar uno puede empieza a caminar y al principio todo es muy bonito, después empieza a caminar uno en la fe y a madurar la fe y empieza uno a escuchar, ¿no?
a gente que a veces a mí me llega gente que me dice: Padre, yo escuché a Dios, el Señor me habló, se me apareció y me dijo, sí, y yo lo creo, pero yo me pongo a pensar: Dios mío, pero a mí no me ha hablado así, ¿sí? Y uno puede decir: pero ¿por qué a mí no se me apareció? Es que yo estuve en el Santísimo y el Santísimo hacía así, y yo al Santísimo y yo, pero ¿por qué a mí no me hace así? ¿No? No con esto estoy queriendo decir que dudo de la presencia de Dios. No con esto quiero decir que lo dudo. No, absolutamente no. Lo creo. Yo creo profundamente en lo que celebro todos los domingos. Lo creo, aunque no lo sienta físicamente. Lo creo, estoy convencido que Dios está aquí. Lo creo, mi fe me lo dice. ¿Cómo no sé? Mi fe me lo dice. Él está aquí, recordándonos todo el tiempo que nos ama. Yo sé que está aquí, pero yo he entendido que esto no se trata de sentir, sino de simplemente de creer. Y no es fácil. Pero eso es la fe. Tienes dos alternativas en esto: o crees o crees. Pero no se vale el punto intermedio, como que el deshojar margaritas. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Porque te lo aseguro que aunque termines con la última ¿será que sí?, vas a volver a tener la tentación de coger otra margarita para seguir deshojándola. ¿Sí? Y hay muchas personas que tienen experiencias diferentes a las nuestras. ¿Sí? Y gente, me hice la novena a la Divina Misericordia y mi marido se convirtió. Y yo me hago la novena a la Divina Misericordia los 365 días al año y estoy esperando todavía ese milagro. ¿Sí? Hay personas que es diferente, es distinto. ¿Por qué? Porque Dios le da a cada quien lo que necesita. Todo está ordenado para el bien de los que aman a Dios. Todo está ordenado. Y lo que Dios permita que tú vivas es porque Él sabe que tú lo puedes sobrellevar, tú lo puedes realizar. Tú lo puedes realizar aún en medio de tus temores. No tengas miedo. No tengas miedo. Créele a Dios. Salta. No tengas miedo, porque si no, nunca vas a evolucionar, nunca vas a crecer. Nunca vas a crecer. Hay gente que por miedo y se queda en sus miedos y se obsesiona en ellos, nunca avanzan, nunca salen, nunca experimentan la acción de Dios. Hay gente que le tiene miedo a buscar un trabajo. Hay gente que le tiene miedo al matrimonio. Hay gente que le tiene miedo a ser cura. Hay gente que le tiene miedo al compromiso. Hay gente que le tiene miedo a la universidad. Hay gente que le tiene miedo al jefe. Hay gente que le tiene miedo a muchas cosas. Hombre, siempre va a aparecer algo. Lánzate, lánzate. Pero es que yo no sé, a nadie le enseñaron, ¿sí o no? Los que tienen más canas, digan. Si les enseñaron a vivir o no, ¿les tocó o no? Les tocó. ¿A quién le enseñaron a ser papá? ¿A quién le enseñaron a ser mamá? ¿A quién le enseñaron? Nadie. Tocó lanzarse. Pero muchos vivimos así, paniqueados, mirando, y resulta que en algún momento va a aparecer alguien que lo va a empujar, porque si no. Y cuando usted salta se da cuenta que no era tan terrible como se imaginaba, ¿sí o no? Que no era tan terrible como se imaginaba. Entonces hay muchos miedos. Dejémoslo de lado, ¿no? ¿Sí? Ese era para despertarlos. ¿Sí? El despertador. Finalmente termino con esto. Una historia que siempre les cuento. Los que han estado aquí ya me conocen, deben estar cansados de escucharme. Y es una vez leyendo el diario de Sor Faustina en República Dominicana, mi amada República Dominicana, país que quiero mucho, allá en una guagua, sentado en una guagua, ¿sí?
en esa guagua allá en Santo Domingo, leyendo el diario de Sor Faustina, un diario que es así. ¿Sí? Lo pueden conseguir en la Holy Boutique. El diario de Sor Faustina, y fue esta monjita que tengo aquí atrás, no sé si la ven. ¿Sí? Bueno. Sor Faustina, ella tuvo una experiencia con el Señor de la Misericordia, ella fue la que vio la misericordia, sí, se le manifestó. Y una vez, leyendo, yo siempre cuento esta historia del diario porque es la única historia que se me quedó aquí. Si usted me pregunta todo el diario, no me acuerdo, sé que habla de la misericordia, pero esa historia se me quedó aquí y acá, de por vida. Y fue cuando una monjita se le acerca a Sor Faustina y le dice a Sor Faustina, Faustina, por favor, dígale al Señor, cuando lo vea, que me perdone, porque yo no me siento perdonada cada vez que me confieso. No me siento perdonada, dígale que me perdone. Y Sor Faustina, bueno, está bien. Y narra Sor Faustina en su diario y dice, y veo en la noche al Señor que se aparece, se manifiesta, se aparece muy triste. Y me dice el Señor, dile a esa hermana que habló contigo, que me duele más su desconfianza que sus pecados. Eso me tumbó, porque muchas veces no son tantos nuestros pecados, sino nuestra desconfianza lo que no nos permite experimentar a Dios. Por desconfiados. Vivimos tan desconfiados hasta del propio Dios que Dios puede hacer maravillas y nada nos sorprende, y nada nos despierta, y nada nos motiva, porque vivimos desconfiados. A mí me da como cuando yo me siento en el confesionario, no sé si llorar o reír. Cuando estoy ahí en el confesionario y veo las caras de la gente. Veo muchas caras. Sí, y lo más tremendo de todo es cuando uno ve a la gente que empieza a mover, empieza a tener. Y uno dice, este hombre está en una angustia, sobre todo los hombres, ¿no? Sí, las mujeres son más, todavía son más lanzadas para hacerlo, ¿sí? Pero un hombre, ¿yo qué digo? Entonces uno no sabe si reír o llorar, ¿sí? Porque uno ve y ese temor, ¿no? Esa angustia. Y uno ve gente adulta, ¿sí? Y lo digo con respeto, porque no es que me esté burlando, ¿no? Lo digo por decir, pero no es que me esté burlando, lo digo con respeto. Uno ve gente adulta que entran con cara de niños, ¿sí? Con cara de niños. ¿Se han visto un niño regañado? ¿Sí? Yo he tenido que ver a gente adulta con cara de regañados, ¿sí? Cuando experimentan la misericordia de Dios, uno ve la transfiguración en el rostro del alma, en el rostro de la persona. Uno ve la transfiguración, porque ese monstruo que creían que era, finalmente no era tan monstruo. Finalmente se convierte en un bálsamo que alegra el corazón, que alegra el alma. Por eso de los mejores exorcismos, mis queridos hermanos, la confesión. Sí, más que para descansar su conciencia, es para usted alimentarse, salir. Cuando yo hice mi primera confesión bien hecha, porque yo no hacía confesiones bien hechas, yo camuflaba, tapaba, porque me parecía que esto iba a escandalizar al cura. Entonces mejor le digo esto. Y cumplía fielmente lo que la iglesia dice, por lo menos una vez al año. Yo era de esos de una vez al año, que una al año no hace daño, ¿sí? Una al año. Y esa vez al año y era para Semana Santa, y uno era ahí. Mermelada le echaba a uno la cosa, ¿sí? Y una vez cuando hice mi primera confesión, y tenía un taco aquí que yo no, tenía que decir algo que yo no le había dicho a nadie. Y tenía un taco acá y yo, miren, yo iba así y me devolvía. Yo iba así y me devolvía y ese hasta ese padre, ¿sí? Iba así. Finalmente fui y lo solté. Solté ese cadáver. Y cuando lo solté, yo salí de ese confesionario, no sé si usted recuerda a Tom Sawyer corriendo por el Mississippi, ¿así? Tom Sawyer, ¿se acuerdan de Tom Sawyer?
en una libertad y en una felicidad que se los aseguro, ustedes ni nadie me la podrá dar, solo Dios. Solo Él, porque Él es misericordia, porque Él es perdón. Pero nosotros tenemos que ir en búsqueda de su gracia. No tengan miedo y prefieran ese salto de fe que seguir dando pasos en falso.